Mis hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para tener un estudio más de la Biblia. En esta ocasión queremos reflexionar sobre profecía bíblica. Hermanos, es interesante ver cómo los acontecimientos finales van rápido. Cuando decimos rápido, no estamos especulando con profecía bíblica, sino que estamos viendo con nuestros propios ojos cómo se van cumpliendo los eventos finales. Según la profecía, hermanos, lo que dice la Biblia, la libertad de expresión se va a terminar, la libertad civil y religiosa se va a terminar. Según la Biblia, los gobiernos del mundo hablarán como dragón. La expresión hablar como dragón significa que los gobiernos políticos del mundo, todo, van a dar leyes y decretos legislativos. Estos decretos legislativos van a ir en contra de la ley de Dios. Ahora, esto lo dice Apocalipsis 13, versículo 11. Quiero usar como base esta cita bíblica para que después veamos y analicemos lo que está pasando en México. En Apocalipsis 13, versículo 11 nos dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Noten que esta bestia, símbolo de una nación, dice que al final de la historia hablará como dragón. Es una extraña contradicción, porque tiene cuernos como de cordero y son dos, pero en algún momento de la historia esta bestia o esta nación va a contradecir lo que profesa. O sea, según este texto, la libertad de expresión se va a terminar. Noten cómo dice allí mismo en Apocalipsis 13. Leamos lo que dice Apocalipsis 13, los versículos 15 y 16. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía. Esta es una expresión de imperativo, o sea, que se van a dar leyes por la fuerza, para que se obedezcan por la fuerza. Va a haber un decreto de muerte. Y noten, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, si van a haber decretos y leyes por la fuerza, de alguna manera entendemos de que la libertad de expresión se va a terminar, que la libertad civil y religiosa se va a terminar. Y esto lo estamos viendo y lo estamos palpando en muchos países del mundo. Aunque los adventistas creemos de que esto va a iniciar en Estados Unidos de Norteamérica, la inspiración dice que todas las demás naciones van a seguir el ejemplo de Estados Unidos. O sea, el diablo a través de estas leyes, porque una nación habla a través de sus leyes. Hablar como dragón significa que esta nación va a dar leyes y decretos legislativos que van a atacar la santa ley de Dios. Van a atacar el evangelio. Van a atacar la predicación del evangelio. Porque la historia se va a volver a repetir. Y este impulso, hermanos, estos movimientos, esta inclinación a que haya que se derribe la separación de iglesia y Estado, se está analizando y viendo en muchos países del mundo. En este caso me llamó la atención México. México está en una crisis política y religiosa. Es interesante, hermanos, todos saben, hermanos, que nosotros no debemos de ser alarmistas. Eso estamos de acuerdo, no hay que ser alarmista. Pero también está el otro extremo, no hay que ser ignorante. Tenemos que conocer este libro, tenemos que conocer la profecía. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando en México? Es interesante la noticia que me llegó y que analicé. Yo pensé que era noticia falsa, pero es verdad. Me gusta ser como los bereanos, me gusta investigar y analizar.
Hoy con la inteligencia artificial cualquier cosa puede parecerse a la verdad. Por eso es que tenemos que ser analíticos. Me puse a investigar y es verdad. El gobierno mexicano presentó una nueva ley que se le llama Ley de Asociación Religiosa y Culto Público. ¿Cuál es el propósito de esta ley? El gobierno se quiere meter en la religión. Su enfoque, dice, es controlar y prohibir discursos de odio contra el gobierno de México. Ellos la razón que dan de esta ley, ellos dicen de que es para separar la iglesia del Estado. Pero es interesante, hermanos, que dicen los medios de comunicación que lo que busca el gobierno es que no se critique, o sea, que la iglesia, ya sea sacerdotes, ya sea pastores o de cualquier religión, no ataquen al gobierno ni señalen al gobierno de lo que está haciendo mal. O sea, que esta ley que ellos le llaman Ley de Asociación Religiosas y Culto Público, no es en sí que quieren ellos velar por la separación de iglesia y Estado. Lo que buscan es callar a los líderes religiosos para que no protesten en contra de las injusticias y la corrupción del gobierno mexicano. Esto siempre ha sido así y lo vamos a ver en la Biblia, que cuando un gobierno político es evidenciado y es atacado por las corrupciones internas, viene y da leyes y decretos para coartar la libertad de expresión. Vamos a ver de qué eso pasó en los días de los judíos. Ahora, alguien puede decir, pero tú eres salvadoreño, ¿por qué estás hablando de un gobierno mexicano? En realidad no, yo no soy mexicano, soy salvadoreño, pero conozco la Biblia. ¿Qué hace un gobierno político dando decretos religiosos? Por muy bueno que se vean y por muchas excusas que pongan, un gobierno político no tiene que meterse en nada con la religión. Saben de que hace unos meses salieron unos videos donde supuestamente el presidente Nayib Bukele estaba prohibiendo Halloween, supuestamente, y se investigó que era inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué decimos, hermanos, de que era inteligencia artificial? Porque se investigó, se hizo un examen exhaustivo, que esos videos eran montaje. Porque un gobierno político no puede meterse en asuntos religiosos. ¿Qué hace un gobierno político? Prohibiendo Halloween. No puede un gobierno político meterse en asuntos religiosos. Halloween, aunque es una fiesta demoníaca, pero tiene que ver con un asunto espiritual. Ningún gobierno político no puede abusar de su autoridad para meterse en asuntos religiosos. Ahora, nuestro objetivo como Ministerio Apología Adventista no es andar alarmando a nadie. Nuestro objetivo es que conozcan la Biblia, hermanos. Es terrible ver tanta ignorancia en el mundo cristiano. Dejemos a un lado el mundo secular, porque son mundanos. Porque los que tienen que conocer la Biblia, supuestamente, tienen que ser los cristianos. Pero es terrible ver tremenda ignorancia en el mundo cristiano. No leen, no estudian, con que ni estudian los libros paganos. ¿Y cómo van a estudiar la Biblia? La Biblia nos dice lo que va a pasar en el tiempo del fin. Esta actitud de que está tomando Estados Unidos y hoy México de coartar la libertad de expresión va en contra de toda libertad civil y religiosa y va en contra de las constituciones políticas de estos países. La Constitución de Estados Unidos dice que un principio vital de cada ciudadano es la libertad de expresión, la libertad de conciencia. Esto lo dice también la Constitución de México. Pero hoy vemos de que quieren coartar los gobiernos políticos para callar la boca y ocultar sus fechorías, empiezan a coartar la libertad
de expresión. Ahora, esto que está pasando en México no tiene nada que ver con profecía, pero es un destello lo que puede pasar en el tiempo del fin. Porque, hermanos, si hoy se dan leyes para coartar la libertad de expresión, vendrá un tiempo donde se va a amenazar con la muerte y con la cárcel a aquellos que protesten en contra de las corrupciones de Babilonia, de las corrupciones de los gobiernos políticos, de las corrupciones de las iglesias caídas. Va a haber un momento donde van a aplicar la fuerza, van a prohibir la predicación del evangelio. Eso lo dice la Biblia. Y esto no es ningún alarmismo. Llámele como quiera llamarle, pero esto no es ningún alarmismo. Se lo voy a demostrar. Noten cómo dice Juan capítulo 16, dice la palabra de Dios. Esto lo dijo Cristo hace más de 2000 años. Ya se cumplió en los días de los apóstoles y se va a volver a cumplir en segunda aplicación, pero en una escala mundial. Dice acá, Juan 16:1 dice, y el versículo 2, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y viene la hora que cuando cualquiera que os mate, noten que va a haber un decreto de muerte, pensará que rinde servicio a Dios, o sea, lo van a justificar con decir de que le sirven a Dios. Noten, pensarán que le rinden servicio a Dios, pero harán esto porque no conocen al Padre ni al Hijo. Ahora, hermanos, quiero que analicemos algo que pasó en los días de los apóstoles. Porque lo que pasó en los días de los apóstoles es una prefigura lo que harán todos los gobiernos políticos. Hablarán como dragón. Noten que todos estos gobiernos políticos, de que por un momento son como cordero, apoyan al pobre, persiguen al criminal, ayudan al necesitado, ayudan al menesteroso, son como cordero. Esa expresión como cordero simboliza que por un momento le hacen bien a la población, son amables, ayudan al pueblo, velan por el pueblo, apoyan a las iglesias. Por un momento de la historia no se meten en asuntos religiosos, hay una separación de iglesia y Estado, pero vendrá un tiempo donde hablarán como dragón, o sea, van a dar leyes y decretos que van a ir en contra de la ley de Dios, y esto pasó en los días de los apóstoles. Las autoridades religiosas y civiles usarán la fuerza para imponer sus dogmas. Las autoridades civiles y religiosas abusarán de su poder, abusarán de su autoridad. Y esto se pondrá color de hormiga, hermanos. Y esto pasó en los días de los apóstoles. Leamos. Para entender lo que va a pasar en Apocalipsis 13, tenemos que analizar Hechos capítulo 5. Anoten esta información. Para poder entender lo que va a pasar en el tiempo del fin, tenemos que analizar lo que pasó en Hechos capítulo 5. Vamos a ver que en Hechos capítulo 5, las autoridades civiles y eclesiásticas están abusando de su autoridad. Noten, cuando un gobierno político abusa de su autoridad, cuando una autoridad terrenal, cuando un poder terrenal abusa de su autoridad, la Biblia le llama dragón. Pero cuando un gobierno político respeta la ley de Dios, respeta al pueblo, trabaja por el pueblo y persigue a los criminales, legalmente a los criminales, es como cordero. Pero cuando un gobierno político, cuando una autoridad civil abusa de su autoridad para perseguir al inocente
o para perseguir al que no debe nada, o para perseguir al cristiano, eso es hablar como dragón. Se lo voy a demostrar que la autoridad es buena siempre y cuando se ejerza en su esfera legítima. Cuando la autoridad se usa mal, sirve para destruir a otro, y es donde los gobiernos políticos hablan como dragón. Veamos lo que está pasando en Hechos capítulo 5. Dice la Biblia que la iglesia primitiva empezó a crecer porque predicaban el evangelio. Dice que se bautizaban 3,000, 5,000, 6,000, y la iglesia y las personas se añadían cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es muy interesante, hermano, muy interesante. La iglesia estaba creciendo en los días de los apóstoles. El diablo no le gustó esto, porque el diablo sabe que cuando la iglesia predica, hay salvación. La gente conoce la verdad. El diablo no se queda con los brazos cruzados. El diablo hará cualquier cosa para coartar la libertad de expresión. La libertad de expresión es un tesoro de Dios, porque Dios usa la libertad de expresión para que prediquemos el evangelio. Y ningún gobierno político o religioso puede prohibir eso. No importa las excusas que pongan, no importa qué excusa. Ningún gobierno político puede prohibir predicar el evangelio. Ningún gobierno político puede prohibir la libertad de expresión, porque si lo hace está hablando como dragón. Es interesante que más tarde se levantaron las autoridades eclesiásticas y civiles en los días de los apóstoles para callar a los apóstoles, para prohibirles a que predicaran el evangelio. Noten. Pero ahora, ¿qué es lo que están haciendo los líderes? Prohibiendo la predicación. Pero ¿quién le dio ese tipo de autoridad? Dios a nadie le da ese tipo de autoridad para andar prohibiendo predicar el evangelio. Dios le ha dado el poder a las autoridades terrenales, pero para castigar al que hace lo malo, dice Pablo en Romanos 13, versículos 1 al 8. El gobierno político tiene que estar a miles de kilómetros, alejados del asunto religioso. No debe de meter su mano en ningún momento en asunto religioso. Dios ha dicho eso en su Biblia. Da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ambos poderes son buenos, el gobierno eclesiástico y el gobierno civil, pero separados a miles de kilómetros. Miren lo que están haciendo las autoridades en los días de los apóstoles, prohibiendo predicar. Noten cómo dice Hechos capítulo 5, versículo 17 al 20. Me gusta hacer detallados estos estudios para que los hermanos puedan comprender. Yo bien pudiese venir acá y hablar 10 o 15 minutos, pero no es el propósito de este canal dar estudios live, sino que el propósito de este canal es dar estudios profundos de la Biblia para que todo quede claro como el agua. Hechos capítulo 5, versículos 17 al 20. Noten. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, estos son líderes religiosos, se llenaron de celo. Noten, hay un espíritu diabólico obrando en estas autoridades. Se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Pero por qué los metieron en la cárcel? Si los apóstoles no eran criminales, los apóstoles no eran ladrones, los apóstoles no eran mañosos, los apóstoles no le habían quitado la vida a nadie, los apóstoles no traficaban ilícitos. Simplemente dice Hechos capítulo 5 que los apóstoles predicaban el evangelio. Pero ahora vienen las autoridades, dice que se llenan de celo y los echan en la cárcel, como que si fueran criminales. Y dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, Dios estaba de parte de su discípulo.
les abrió la cárcel y les dio otra vez la misión. Si ellos fueron echados a la cárcel por predicar, ahora son sacados de la cárcel por este ángel para que sigan predicando. Porque predicar no es delito. Predicar no atenta con ninguna ley de ningún gobierno. Predicar no es un delito que vaya en contra de alguna constitución política. Noten que aquí las autoridades eclesiásticas están prohibiendo predicar. Están coartando la libertad de expresión. No quieren que se hable. No quieren que se proteste. Noten. Ahora, noten lo que está pasando en los versículos 27 al 29. Hechos capítulo 5, versículos 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio, o sea, los mandaron a capturar. Recuerden de que los apóstoles estaban predicando en las plazas en el templo. Los líderes religiosos, las autoridades eclesiásticas y civiles, mandaron a llamar a los apóstoles, los mandaron a capturar y los llevaron a la corte, podemos decir, los llevaron a la corte para ser enjuiciados. Noten, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Noten que los están interrogando, los están intimidando. Diciendo, noten lo que preguntó este líder. ¿No os mandamos estrictamente a que no enseñases en el nombre de ese hombre? ¿Acaso no hacen caso ustedes que les prohibimos que no anden predicando en el nombre de ese personaje que era Cristo? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, se refieren a Cristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Noten lo que está diciendo Pedro. Pedro no está diciendo que no hay que obedecer a las autoridades. Hay que comprender bien la Biblia cuando se lee. Pedro no está diciendo que no hay que obedecerle a los hombres. Pedro dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que a los hombres podemos obedecerles siempre y cuando los hombres no se metan con Dios. Quiero que comprendamos perfectamente bien lo que está diciendo Pedro. Pedro no está diciendo que no hay que obedecerle a las autoridades o a los hombres. Todo hombre en esta tierra tiene autoridad. Un jefe, un policía, un general, un capitán, un presidente, tienen autoridad. Y Dios se las ha delegado según Pablo. Pero si esa ley terrenal está atacando la ley de Dios, especialmente la primera tabla de la ley, no tenemos que obedecerle. Y Pedro en ese contexto está diciendo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque acá, en este caso, la autoridad estaba atacando la ley de Dios. Estaban prohibiendo predicar. En este caso, no se podían sujetarse a la ley terrenal. Por mucho que Dios le haya dado autoridad a los gobiernos políticos, por mucha autoridad que tengan los presidentes, por mucha autoridad que tengan los generales y los ejércitos de la tierra, si un gobierno político se está metiendo con la ley de Dios o en asuntos religiosos, lastimosamente no podemos obedecerle. Y es entonces donde usarán la fuerza y la persecución y la intimidación. Nos van a echar a la cárcel y nos van hasta matar, dice Cristo. Pedro claramente dijo, bueno, aquí no podemos obedecerles a ustedes, lo siento mucho. Y se levantó una gran persecución, hermanos. Hubo mucho derramamiento de sangre, esto lo dice Hechos capítulo 8. Leamos lo que dice Hechos capítulo 8, porque el diablo así trabaja. Cuando no puede meter su ley a través de la intimidación, usa la fuerza. El diablo, cuando no puede convencer a alguien con su falsa doctrina y con sus ideologías erróneas, usa la violencia, la persecución. Los gobiernos políticos eso harán al final. Noten que esto pasó con los apóstoles. En Jerusalén después se levantó una persecución. Hechos capítulo 8, versículo 1. Lean. Esto fue después.
Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, porque fue Saulo que dio la orden para que mataran apedreado a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a entrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Noten que las autoridades terrenales, en lugar de perseguir a los criminales, al final persiguieron a la iglesia de Cristo. Terrible, hermano. ¿Cómo le podemos llamar a esto alarmismo si esto ha sido así siempre? El diablo ha usado la fuerza para coartar la libertad de expresión, usar la intimidación. Esto lo corrobora el libro Conflicto de los Siglos, página 577, párrafo 3. Noten esta poderosa cita de cómo opera el diablo a través de las autoridades civiles y eclesiásticas. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Noten, usa la violencia. Si no me haces caso con lo que te digo, voy a matarte o te voy a echar a la cárcel. Por medio del temor o de la fuerza procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, obra. Noten, hermanos, esto es interesante lo que dice la cita. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles, y los induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Cuando leí esta cita, hermanos, me quedé atónito, impactado. Lo que dice esta mujer está en perfecta armonía con la Biblia. Esto pasó durante la Edad Media. La Iglesia Católica, al ver que no podía, por la intimidación de inculcar sus ideologías erróneas a los cristianos durante la Edad Media, al final, ¿qué es lo que hizo? Perseguir a los cristianos, llevarlos a la hoguera, al empalamiento, al serrucho, para que por la fuerza los cristianos aceptaran y se retractaran de lo que creían. El diablo siempre ha usado la fuerza para poder coartar la libertad de expresión. Así que no me vengan con ese cuento que hoy en México los gobiernos quieren hacer que se preserve la separación de iglesia y Estado, dando una ley religiosa. No me vengan con ese cuento. Sabemos de que el diablo sea la táctica que ha usado siempre de una forma asolapada, dar leyes y decretos religiosos para coartar la libertad de expresión. Ningún gobierno político, por muy bueno que sea, no puede andarse metiendo en asuntos religiosos, no pueden darle diciendo a los predicadores qué predicar y qué no predicar. Esa no es potestad de ningún gobierno político. ¿Quiénes son ellos para decirme qué es lo que voy a predicar en un púlpito? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién les dio esa autoridad para que me den una lista de temas de lo que debo de predicar y de lo que no debo de predicar? Eso es satánico. Cuando un gobierno político da una ley de esa manera, está hablando como dragón. Noten cómo dice esta cita. Deseado toda la gente, página 776, párrafo 4. Ha sido el objeto del estudio y el esfuerzo de Satanás unir a la iglesia y el Estado desde el principio. Separados son útiles y valiosos para la vida del mundo. Claro que son buenos. El gobierno terrenal para castigar al malo y la iglesia para predicar el evangelio. Pero no se deben de mezclar, dice ella. Unidos vienen a ser un veneno mortífero. Separados, dice, son buenos y útiles para la vida del hombre. Unidos vienen a ser un veneno mortífero, tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. De una unión tal brotan las grandes bestias apocalípticas que desgarran cruelmente y aplastan despiadadamente la vida
de todos los que se oponen, o sea, viene la persecución. Los que se oponen son tildados de sediciosos, de guerrilleros, de opositores a la ley del Estado, y viene otra vez la persecución. Noten cómo dice Pablo, hablando del gobierno político. Según el apóstol Pablo, los gobiernos políticos han sido puestos por Dios no para andarse metiendo en asuntos religiosos, sino para castigar al malo, dice Pablo. Noten cómo dice Romanos 13, 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y dice el versículo 3 y 4, porque el magistrado ha sido puesto por Dios para castigar al que hace lo malo. Pero si un gobierno político se está inmiscuyendo en asuntos religiosos, está hablando como dragón. Noten cómo dice esta cita del libro Testimonios Selectos, tomo 4, página 430, párrafo 2, dice: la ley terrenal es puesta por Dios, sí, pero su esfera tiene tope. La ley terrenal ha sido puesta por Dios para que gobierne en su esfera legítima, y es hacer que se cumplan los mandamientos de la segunda tabla de la ley. Un gobierno político no se puede meter en la primera tabla de la ley, porque la primera tabla de la ley tiene que ver con adoración hacia Dios, mientras que la segunda tabla tiene que ver con relaciones interpersonales, de prójimo a prójimo. Dice esta cita, Testimonios Selectos, tomo 4, página 430, párrafo 2. El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como un instrumento designado por Dios. Noten que es puesto por Dios el gobierno terrenal. Y enseñará que se debe de obedecerle como un sagrado deber, pero en su esfera legítima. Pero ahí está una excepción. O sea que la autoridad terrenal tiene un tope. Pero cuando sus requerimientos entran en conflicto con los requerimientos de Dios, debe reconocerse que la palabra de Dios, noten, debe reconocerse que la palabra de Dios está por encima de toda legislación humana. El así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por el así dice la iglesia o así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser levantada por encima de las diademas y de los poderes terrenales. Antes de obedecer a los gobiernos terrenales, hay que obedecerle a Dios a través de su palabra. Mientras un gobierno político trabaja en su esfera legítima, la iglesia tiene que sujetarse a la ley terrenal, dice Pablo. Pero si un gobierno político, cualquier autoridad terrenal, empiece a meterse en asuntos religiosos, está hablando como dragón. Saben de que el dragón es el diablo, pero el término dragón también se aplica a seres humanos cuando los seres humanos persiguen al pueblo de Dios. El término dragón, la Biblia se lo aplicó a Faraón, un impío que tenía preso a Israel. Ezequiel 29:3 dice: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Noten qué presunción y arrogancia de este Faraón. Está diciendo, mío es el Nilo, yo lo hice, pero está actuando como dragón, arrogante, hablando blasfemia. ¿Pero a qué se le llama dragón a un faraón? El diablo usando los poderes políticos son un dragón. Cuando los gobiernos políticos dan leyes contrarias a la ley de Dios, están hablando como dragón. Y al final, estos gobiernos políticos van a hablar como dragón y van a perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Para terminar, quiero terminar con esta poderosa cita que está en el libro Testimonios para los Ministros, página 39, párrafo 1, dice: reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo. ¿Cómo?
son el anticristo. Pero ¿cuándo es que los gobiernos políticos son el anticristo? Y son representados por el dragón, que le va a hacer guerra a los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los gobiernos políticos son el dragón cuando persiguen al pueblo de Dios y dan leyes contrarias a la ley divina. En su enemistad contra el pueblo de Dios, se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo. Son el dragón. La profecía se va a cumplir al pie de la letra. Los gobiernos políticos hablarán como dragón. Hermanos, por ninguna razón la iglesia debe de callar. Ningún gobierno político debe andar prohibiendo predicar. Ningún gobierno político debe de coartar la libertad de expresión. Sabemos perfectamente bien de que la libertad de expresión no debe dañar a nadie, porque la libertad de expresión no debe ser abusiva para maltratar al prójimo. Pero la libertad de expresión tiene que ver con aquel principio de poder expresarnos y poder hablar todo lo que dice la Biblia. La libertad de expresión tiene que ver con protestar por injusticia, ya sea de un gobierno político o religioso, porque la Biblia nos manda a que protestemos por las injusticias, no importa de dónde venga. Dios es el autor de que protestemos en contra de la tiranía. Si un gobierno está haciendo algo malo, no es ningún pecado protestar y señalar esa maldad que está haciendo un gobierno político. La Biblia ampara eso. Los profetas denunciaban la apostasía de los reyes. Los profetas denunciaban la apostasía de reyes políticos. Hubo 3 hebreos que denunciaron la apostasía de un rey civil llamado Nabucodonosor. Porque si callamos, la Biblia sabe que la Biblia lo llama que somos perros mudos. Si alguien calla de una injusticia, se está haciendo cómplice de esa injusticia. Y esto no es meterse en política, simplemente estamos poniéndolos de parte de Dios, del Dios de justicia. Esto lo dice la palabra de Dios. Dice que si no protestamos, vamos a ser perros mudos que no queremos ladrar. En efecto, noten lo que dice Levíticos capítulo 5, versículo 1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros para poder ser soldados valientes y estar siempre de parte de la verdad. Dios les bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para estar firme en los acontecimientos finales que muy pronto sucederán. Nosotros, como predicadores de estos temas de profecía y de verdad presente, no lo hacemos con el objetivo de poner miedo a la iglesia o de ser alarmista. Nosotros, como predicadores de verdad presente y de profecía bíblica, nos hacemos responsables de lo que decimos, no de cómo la gente piensa. El deber de nosotros como predicadores de profecía bíblica es decir lo que dice la Biblia. Dios se encarga de los resultados. Así que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por el que siempre están apoyando este ministerio. Gracias por sus oraciones y gracias por todo. Y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Hasta la próxima.